primero quería decir que me solidarizo completamente y mucho con aquellas regiones que están pasando por problemas climatológicos ahora. A mí me parece que uno de los grandes problemas que tenemos en el país no está en la economía. Está en que en los últimos años se ha desarrollado una postura o un deporte, vamos a llamarlo así, en que nos odiamos unos a otros. En que si es Lima, que si no es Lima, que, es decir, eh, miren, en economía cuando hay colaboración entre todos, 2 más 2 suma 6. Pero cuando hay odio e intolerancia, 2 más 2 suma 3. Comienzo por acá porque me parece que el segundo deporte en importancia después de odiarnos es culpar a otros. Vivimos culpando al resto. Ese es el segundo deporte. El fútbol creo que es sexto o séptimo. Ese es el segundo deporte. Y ninguna sociedad puede prosperar con esas características. No hay forma, no hay modelo económico, no hay nada que funcione. Entonces, con eso en mente, quería simplemente agregar que la economía no es un acto de fe, no es una religión, a pesar que estamos en Viernes Santo, no es o no son, perdón, buenas intenciones. La economía es una ciencia social que se basa en datos para emitir recomendaciones. Se basa en evidencia empírica, como nos contó Juliana desde Pasco. ¿Ok? Se ha invertido esto, no se ha invertido lo otro. Eso es lo que tenemos que hacer los economistas. No hemos nacido para ser simpáticos, hemos nacido para decir la verdad. Y claro, decir la verdad no le gusta a los políticos, pero ese es nuestro rol. ¿Ok? Entonces, a basarse siempre en datos, no cesen en ese esfuerzo por mejorar todo el país, porque todos somos ciudadanos con los mismos derechos. Y entonces, es con esto que quiero mostrarles mucha información esta mañana para que más o menos entendamos cómo está la economía peruana en este año. Lo que tenemos es una economía que crece poco, ¿no es cierto? Y de eso creo que no hay duda, ¿no? Crecemos poco. ¿Quién sabe si era turbulencia política la que está determinando esto? Habría que hacer un buen estudio para ver cuál es exactamente la razón, pero la razón lineal, si quieren ponerlo así, es que no hay inversión. O sea, si la inversión pública y privada no crecen, no hay forma de crecer. Cualquier otra cosa que les digan es floro y les están mintiendo. La economía no tiene una varita mágica para que todo mejore de un día para otro. Quien dice eso, les está mintiendo. En paralelo tenemos un problema de aumento de precios que está por encima de la meta del Banco Central. Sin embargo, el tema de la inflación es un tema mundial. No estoy diciendo que por eso no importa, no, sí importa. Pero como economistas nos corresponde entender exactamente por qué hay inflación, y eso lo vamos a ver en un rato más. La turbulencia política sí importa. Miren un detalle a propósito de los problemas climatológicos. La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios se creó en 2017. De ahí hasta ahora han pasado 12 presidentes de esa entidad. ¿Cómo puede ser posible que 12 presidentes sostengan una misma política de qué cosa hacer y qué cosa no hacer? No se puede, ¿no? Entonces, lo que nos falta entender es que tenemos que sostener a la gente que haga las cosas en el tiempo. No importa si es otro partido político, eso es irrelevante. Tenemos que, ¿saben qué? Madurar como país. No importa si es de izquierda o de derecha. Si funciona, adelante. Y si no funciona, lo cambiamos. Listo. ¿Ok? Acá politizamos todo, ¿no? Todo es política acá. En otros países el asunto no es así. Se preocupan por poner a gente que funcione en cada lugar. Entonces, a propósito de lo que mencionaron las tres estudiantes que hablaron, yo quiero partir insistiendo en la propuesta que hice la última oportunidad que estuve con ustedes. Hagamos que no menos del 30% de los funcionarios de los gobiernos regionales y municipales de cada región sean estudiantes de últimos años de ingeniería, de economía, según sea el caso, de las universidades nacionales de esos lugares. Así, por ejemplo,
que el 30% de los funcionarios de Huancavelica provengan y sean estudiantes, insisto, de últimos ciclos de la Universidad Nacional de Huancavelica, universidad a la que quiero tanto. Fíjense, yo creo en la gente joven, creo en ustedes, y por eso creo que ustedes son los que tienen que asumir el rol de mejorar nuestro país. Ya basta del club de amigos que se mete en cada gobierno regional, que se mete en cada ministerio y empieza a soltar por redes sociales cosas que son barbaridades simplemente. Ya, vamos con la gente joven. Yo los voy a respaldar siempre. Lo que está pasando entonces es que la política está condicionando la economía. ¿Por qué? Porque la incertidumbre es veneno para la economía. Es veneno. Y eso hay que tenerlo claro. Los países que más avanzan son los países en que tienen menos incertidumbre. La minería es muy importante en el Perú, como dijo Juliana. Es sumamente importante. La minería prácticamente, y vamos a ver los datos para que vean que soy esclavo de lo que digo, ¿no? Prácticamente mantiene al gobierno regional, municipal y central. Entonces, si no te gusta la minería, bacán, ¿con qué la reemplazas? Y soy muy claro y directo. No me vengas como en 2011, el gobernador regional de Cajamarca de ese entonces, hoy día preso por corrupción, dijo que reemplazaba la minería con turismo. Cajamarca en ese momento, si ordenábamos las regiones o departamentos de más pobre a menos pobre, era la región número 11, o sea, mitad de tabla. Ahora es la región más pobre del Perú. Más claro, el agua. Quítense la ideología de la cabeza. Sean economistas. Miren qué funciona y qué cosa no funciona. Porque todo este tema que les estoy contando ha generado que las expectativas de la población sean negativas. Como veremos inmediatamente, la gente no cree en nadie. Quiere cambiar todo para luego querer volver a cambiarlo y volver a cambiarlo y volver a cambiarlo. Estamos frustrados, desconcertados. Miren estos datos de acá. Esta es una encuesta que se toma a nivel mundial. No es hecha por Ipsos Perú, es hecha por Ipsos Mundial. ¿Ok? Mide el índice de deterioro del sistema. Fíjense ustedes, la economía está manipulada para favorecer a los ricos. En Perú, 67% de la población piensa eso. Entonces, en la siguiente elección, pongamos gente, si pensamos eso, que rompa eso. Pero no pongamos a gente que me cae bien, o es una buena persona, es mi pata. No, eso no sirve en la economía. Pongamos a gente que cambie, si es que eso es lo que se cree. ¿Ok? Seamos de una vez, ya tomemos, digamos, conciencia de la situación. Los políticos no se preocupan por personas como uno, 69%. Se necesita un líder fuerte para devolver el poder a todos, 62%. Pero ¿qué cosa es todos? Todos es nadie. Y voy a ser muy claro esta mañana porque, ¿saben qué? Ustedes tienen que tener las ideas claras. Cuando nuestros políticos, todos, se refiere, esto lo hago por el pueblo, pregunta de ignorante, ¿qué cosa es el pueblo? Tuve la oportunidad de estar en un debate con un ex primer ministro del gobierno de Pedro Castillo, y hablaba del pueblo. Yo esperaba que terminara de hablar, y cuando terminó le dije, una pregunta, señor, ¿yo soy del pueblo? No, no, usted no es del pueblo. Entonces, ¿de dónde soy? ¿Nos puede explicar qué es el pueblo? Ok, son los pobres. Ok, perfecto. ¿Cuál es la línea? Quiere decir que el pueblo en el Perú entonces son más o menos 26% de los habitantes, porque esa es la pobreza en Perú. No, 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 no. Son todos. Entonces yo sí estoy en el pueblo. Entonces dejemos de usar palabras que no tienen sentido. Seamos más prácticos, hagamos proyectos para las regiones, proyectos chiquitos. Miren lo que pasa con los huaicos. Miren, los expertos no entienden la vida de personas como uno. 70% piensa eso. Ya, no quieres ponerlos. ¿A quién pones entonces? Tráeme el problema y tráeme la solución. Las dos cosas. Para arreglar el país se necesita un líder que rompa reglas. Miren qué grave, 48%. Podríamos pensar, por ejemplo, en el caso de El Salvador, ¿no? Nayib Bukele cumple con todos estos requisitos y con este mensaje de acá. Es un líder muy autoritario, ¿ok? ¿Y qué nivel de aprobación tiene en este momento? 96% de la población. Sí, 96%. ¿No será entonces que lo que no queremos es la democracia, pero lo decimos porque es políticamente correcto decirlo? Si no quieren Congreso, bacán, cerramos el Congreso. Pero eso ya no se llama democracia, se llama dictadura.
Lo hizo Fujimori en el 92, lo hizo Vizcarra, lo hizo Castillo, intentó hacerlo Castillo. Ya, está bien, si quieren eso, perfecto. Pero eso no se llama democracia, ténganlo claro. Miren esta data. Esta es de la Universidad Vanderbilt, en Estados Unidos, que toma una encuesta en América Latina todos los diciembre de todos los años. Es el resultado de diciembre de 2022. ¿Diría usted que los peruanos cumplen con la ley? Somos el peor país de América Latina. Solo el 7% cumple con la ley. ¿Ustedes creen entonces que se trata de una nueva constitución? ¿Quién me habla? Si nadie cumple con lo que está escrito. ¿Diría usted que los peruanos exigen sus derechos? Los cuartos empezando por atrás. ¿Dirá usted que los peruanos somos conscientes de sus obligaciones y deberes? Penúltimos. ¿Dirá usted que somos solidarios? Últimos. ¿Dirá usted que somos honrados? Últimos. Esta información sale al mundo. Miren, obviamente, el principal problema del país es corrupción, pero lo que me sorprende es que solo el 19.7% de los peruanos considera que ese es el principal problema. Yo hubiera esperado 100 ahí, pero bueno. Porcentaje de la población que afirma saber de alguien que simuló estar enfermo para no ir a trabajar. Terceros en América Latina. Porcentaje de la población que afirma se las arregló para pagar menos impuestos del que debía. Segundos en América Latina. Ya sabemos, habló nuestra amiga Kimberly de Bancabelica sobre la informalidad. Tenemos que enfrentar los problemas, pero para eso tenemos que estar todos juntos. Y el resultado es este. La calidad de la democracia, cada año que pasa, es menor que el anterior. ¿Ok? Entonces, esa es la realidad. Así de cruel estoy tratando de compartir con ustedes las ideas, porque saben que ya basta de floro. Basta de floro. Estos son datos. ¿Ok? Si no creen en la democracia, genial, pero díganlo. No tengan miedo, díganlo. Creo en una dictadura. Quiero que Perú sea como El Salvador. Perfecto. Ya. Es tu idea, yo la respeto. Pero no, ¿saben qué cosa no hagamos? Que porque tú piensas diferente de mí, esto yo te tengo que odiar. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que odiar yo a quien votó por Castillo, o votó por Keiko, o votó por López Aliaga? ¿Por qué? La primera virtud de la democracia, si es que queremos democracia, es la tolerancia. Y hay que tolerar a los que piensan distinto. Por lo demás, The Economist sacó este cuadro de acá que muestra que Perú, miren con qué color está, no es democracia completa ni democracia a medias, es un régimen híbrido. Esto, por si acaso, cubre data hasta el gobierno de Castillo inclusive. ¿Ok? Híbrido significa que tiene elementos democráticos, finta democrática, o sea, vamos a las elecciones cada cierto tiempo, pero que de fondo no tiene democracia. Y yo les pregunto, en función de lo que ustedes han dicho, de las tres estudiantes que han hablado, ¿no es verdad acaso que cuando llegue un presidente regional, en cualquier región del Perú, sea del partido que sea, ¿no es verdad acaso que se olvida de la población y comienza a hacer cosas con su grupito de amigos? ¿Estoy mintiendo acaso? Por eso es que hay que darle la vuelta a esto con gente más joven como ustedes, por eso. Obviamente la desaprobación de Dina Boluarte es altísima. ¿Ok? Y si un presidente no tiene credibilidad, entonces no puede manejar un país. Pero no solo la presidenta, sino el Congreso. Es peor todavía. Entonces, ¿qué cosa queremos? ¿Qué cosa es lo que queremos? Esa es la primera pregunta que este día tienen ustedes que intentar responder. ¿Qué cosa queremos? ¿Queremos una democracia? ¿Queremos una dictadura? ¿Queremos ponerle requisitos para que sean congresistas? ¿Qué queremos? Esa es la primera pregunta que como economistas requerimos responder. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque la economía funciona en ese entorno político. Esa es la realidad. Miren, el 29% de la población quiere una asamblea constituyente y por ende una constitución totalmente nueva. Solo el 29%. Pero lo que es más grave es que el 47% no sabe para qué sirve una constitución. Y es increíble simplemente. Y no tiene sentido lo que estoy diciendo, pero es una locura. ¿En qué han recortado o reducido gastos ahora con la coyuntura difícil que hay? En compra de ropa y artículos personales, compra de alimentos, salir a comer, divertirme fuera del hogar, viajes, cines. Solo el 14% no ha recortado gastos. Solo el 14%. Imagínense. ¿Cómo va a estar bien la economía en este momento? Si la gente no compra, las empresas no venden. Si las empresas no venden, la economía no se mueve. Noten, y acá me pueden apanar si quieren, pero factores que impactaron en las ventas en enero de este año. Todo estaba dentro de lo normal, menos las protestas
que ustedes pueden juzgar si son válidas o no. Esa es una opinión. Este es un dato. O sea, las protestas fueron la clave para que las ventas caigan en enero. ¿Estamos o no estamos? Clarito. Ahora miren este cuadro. Miren este cuadro. Y dígame si estoy loco. Empecemos por los departamentos más complicados ahora que le echan la culpa a Lima de todo. Y esta no es ninguna defensa de Lima. Es simplemente una defensa del marco legal. Miren Puno. Puno, solamente por canon, en 2021 recibió 78 millones de soles. Y en 2022, 293 millones de soles. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde está? Miren Pasco, a propósito de Juliana, 13 millones en 2021 y 69 millones en 2022. Miren Apurímac, 5 millones en 2021 y 316 millones en 2022. Miren Ancash, 848 millones en 2021 y 2.086 millones en 2022. Entonces, ¿por qué pasan las protestas? ¿Por falta de plata? No. Ahí está. Y si, como dijeron las 3 estudiantes, no nos ponemos las pilas, miren Huancavelica, hecho de paso. Mira Kimberly, de 2 millones de soles a casi 5. Son datos. Miren Junín, de 53 millones a 306 millones. Esa es la plata, y escúchenlo bien, que tienen los municipios y el gobierno regional en la mano. Ese es el tema. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que yo creo que hay que hacer es salvar la descentralización. Y el camino para salvarla pasa por empoderar más a los estudiantes como ustedes. Si ya mi generación no hizo nada, dejó un país destruido, ustedes son gente joven que tiene que asumir, porque esto que están viendo en este cuadro es inmoral. Eso es inmoral. ¿Ok? No puede ser esto de acá. Miren ICA, de 260 millones a 827 millones, por Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Quieren verlo en perspectiva? Porque las comparaciones en economía son feas, pero sirven. El distrito más rico de Lima metropolitana, se llama San Isidro. ¿Ok? Donde vive toda la aristocracia antigua del Perú. Muy bien. ¿Saben qué? Si yo divido el dinero que San Isidro tiene, lo divido, ¿ah? Entre el número de habitantes del distrito de San Isidro, y hago lo mismo para todos los distritos del Perú, ¿saben qué puesto ocupa San Isidro en distritos que tienen más a los que tienen menos? Ocupa el puesto 24. ¿Saben cuál es el distrito más rico del Perú? Echarate. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿Saben de qué? Como lo dijeron, de usar bien el dinero. De usar bien el dinero, de saber gastarlo, de tener gestores en los municipios y en los gobiernos regionales. Gestores. ¿Ok? Ojo que esto acá no es minero nada más, ¿ah? Súmenle las transferencias del Foncomún, súmenle un montón de cosas más y esto se puede hasta doblar. Datos y no opiniones. Vamos a la economía mundial. La economía mundial afecta al Perú básicamente a través de 4 canales. Los precios de las materias primas, que no solamente es minería, sino también, por ejemplo, trigo, maíz, etcétera. El crecimiento de la economía mundial, la tasa de interés de la Reserva Federal y el crecimiento de China. ¿Ok? Entonces, ¿qué se espera para este 2023? Crecimiento económico mundial lentísimo. ¿Pero por qué? Porque las tasas de interés están subiendo, como veremos hoy, en todo el planeta. ¿Pero por qué el Banco Central sube tasas de interés? Porque hay un problema de inflación. Y lo que hay que hacer para parar esa inflación es subir tasas de interés. Pero cuando subes tasas de interés, hace más caro los préstamos. Y por ende la economía empieza a enfriarse. Y ustedes me dirán, sí, pues, pero tú eres un bacán, pues, porque lo dices ahora, ¿no? Pero no lo dijiste en su momento, cuando la inflación se estaba generando. Pues sí lo dije. Lo dije en junio de 2020 en un programa de domingo en la noche por la televisión. Dije, cuidado con la emisión que están haciendo. Para bonos, para reactiva. Cuidado con esa emisión, porque si no se hace bien, esto va a traer inflación después. La conductora me dijo que era un aguafiestas y le dije, llámeme como quiera. Lo que no quiero es que dentro de un año, cuando la economía se comience a abrir, porque le decía en ese momento la COVID va a pasar, los precios van a comenzar a dispararse y ahí la gente se va a desesperar. Y me dijo, pero ya veremos, pues. Le dije que el problema de Perú es el ya veremos, pues. Nosotros como economistas, ¿qué nos corresponde? Si tú metes billetes en el corto plazo, hay algún nivel de satisfacción.
Pero en el mediano plazo, si no sacas esos billetes, entonces los precios comienzan a subir y eso daña a la gente más necesitada. Es el ABC de la economía, simplemente. Además, la gente está endeudada. Como no tiene billete, se endeuda. Además, hay tensiones geopolíticas que se pueden ver en tres niveles: Rusia-Ucrania, China-Taiwán y América Latina. En América Latina, todos los presidentes están por los suelos, salvo Nayib Bukele en El Salvador. Y esto no es ninguna alabanza a Nayib Bukele, ¿eh? Es un dato. Los demás están debajo del 30%, todos, todos. ¿Ok? Y esto ha traído como consecuencia pues una volatilidad financiera enorme, ¿no? Para que lo vean en perspectiva, fíjense ustedes que Estados Unidos y la Unión Europea están en el suelo, están en muere. Salvo China, los demás grandes, Estados Unidos y Europa. ¿Y por qué digo grandes? ¿Porque soy un acomplejado? No. Si ustedes suman del total de lo que el mundo produce, lo que producen Estados Unidos, Europa y China, eso te da 51%. Quiere decir que son ambos, los tres, son las locomotoras del tren llamado economía mundial. Si esos no se mueven, no nos vamos a mover. Así gobiernen todos los políticos que ustedes quieran juntos y al mismo tiempo. Por eso es criminal, y disculpen la palabra, que los gobiernos regionales no estén usando el billete que tienen. Porque esa es la llave. Más inversión pública, esa es la salida para que el bienestar crezca. Miren, para esto de la desgracia que está viendo el norte del país, sobre todo Piura con Tumbes, en que tengo N amigos, toda la culpa, fíjense bien, ¿a quién se la echan? A la Autoridad de Reconstrucción con Cambio, ¿no es cierto? Pero seamos economistas. Pregunta, ¿y qué hizo el gobierno regional? ¿Ah? ¿Y qué hizo el municipio con todo el billetón que tenían que les acabo de mostrar? ¿Qué hicieron? Nada, ¿no es cierto? Pero el tema es culpar a otro. Hay que buscar otro culpable, no de ahí. Miren, esto ha pasado antes, sí, hace 50 años. Subió el precio del petróleo. Recuerden que en economía, como no tenemos un laboratorio para experimentar, como si tiene pues un biólogo, un químico, por ejemplo, tenemos que ver la historia. La historia es nuestro campo de experimentación. Ahí vemos lo que se hizo, lo que no se hizo y qué resultados tuvo. En los años 70 el petróleo se disparó. Resultado, los precios subieron un montón. Bancos centrales subieron tasa de interés. Pero Perú dijo, no, esa no es la salida. La salida es más fácil. Hay que endeudarse para financiar la compra de petróleo más caro, para que todo el mundo tenga petróleo, y además hay que intervenir el Banco Central para emitir y aumentar los sueldos. Eso creó, escúchenme bien, la peor crisis económica de la historia republicana del Perú. La economía no es magia. Hay que entender que todo cuesta. Dato. En 1968, 68, la deuda pública externa del Perú era de 500 millones de dólares. En ese año de un golpe de Estado, el general Juan Velasco Alvarado, lo habrá visto en su curso de historia, un militar de ultraizquierda, que prometía al pueblo y todo lo mismo de siempre. ¿Y cómo financió las cosas que de hecho no funcionaron? Miren, año 68, 500 millones de dólares. Año 75, el año en que sale, 13.000 millones de dólares. Entonces, ¿quién originó el problema en la deuda? Ahí están los datos. Cuando te basas en datos, puedes amargarte porque no era lo que tú pensabas, pero eres un profesional por encima de todo. Y ahí están los datos. ¿Que Velasco tuvo mala intención? No, pero la economía no se mide por las buenas intenciones, se mide por los resultados. ¿Se dan cuenta? Yo no juzgo las intenciones de él ni de Reynoso cuando paró el equipo contra Alemania que nos daban 2-0. No, yo no juzgo las intenciones. Perú perdió 2-0. Listo, se acabó. Eso queda en historia. La anemia infantil en Huancavelica era tanto y ahora es tanto. Ese es un dato. Lo demás es floro. ¿Ok? Entonces, la pregunta es si esto se puede dar ahora. Y yo digo que no. ¿Por qué no? Porque hay tres cosas que están funcionando bien en el Perú en este momento. Uno, el Banco Central. Dos, la Superintendencia de Banca y Seguros. Y tres, el Ministerio de Economía y Finanzas. Esos tres pilares hacen que esto no se pueda dar en el Perú. Ahora, en lugar de responder con populismo, estamos respondiendo subiendo tasas de interés, aunque somos el país de América Latina, ojo con esto, que menos ha subido la tasa de interés. Hay que decirlo. Tengo un cuadro más adelante. Entonces, miren, cuando vemos la proyección del crecimiento económico, ¿qué cosa pueden mirar? Miren, la eurozona se esperaba que creciera hace 3 meses, se esperaba que creciera 0, ahora 0.4. Miren Estados Unidos, se esperaba 0.6 la proyección previa, ahora 0.8.
América Latina, por supuesto, va a crecer menos. ¿Ok? China nos aguanta. Y China nos aguanta y está bien que así sea, creo yo, bueno, en medio de lo malo, ¿no? ¿Por qué? Porque China es la economía más importante para Perú. No es Estados Unidos, no es el imperio yanqui, no, es el imperio del sol, es China el problema. Y se lo voy a demostrar. Fíjense, primero, acá tienen proyecciones de la economía mundial. Hay una barrita entre los dos datos. El dato de la izquierda es Banco Mundial, el dato de la derecha es Fondo Monetario Internacional. ¿Ok? Estados Unidos va a caer este año, según el fondo, 0.5%, la zona crece 0.7%, China va a 4.4%, India, importantísimo. Ahora miren América Latina, fíjense. Argentina, 0.5%, Brasil, 0.8%, Chile, menos 1.7%. La primera recesión, ¿saben desde qué año? Desde 1974. Ahí está, pues. Ahí están los experimentos, pues. Colombia, 1.3%, y Colombia nada en petróleo. Ecuador, 3%, y Ecuador nada en petróleo. México, 0.8%. Un populista en el poder, ahí está el resultado. Y Perú, 2.4%. O sea, Perú crece más que los demás. ¿Saben qué? Perú es la economía que más va a crecer en América Latina este 2023. Sí. Pero la pregunta es, ¿de qué sirve ese número si ese número no se refleja en un mayor y mejor gasto de los ministerios, de los gobiernos regionales, de los municipios? ¿De qué sirve? De nada. De nada. ¿De qué sirve ese dato si el gobierno no tiene políticas de empleo? Ni este ni el anterior. Ninguno de los dos. Entonces no hay chamba y además los gobiernos regionales y locales no gastan todo como hemos visto. El resultado es que no hay bienestar, pues. No hay ninguna magia en economía. No hay flor, no hay palabreo. Ahora, miren, este cuadro de acá muestra la mayor fuente de importaciones por país para 2021. Miren, de hecho, la Unión Europea, Europa en general, es la principal fuente de importaciones para casi toda África, para Rusia y para Brasil. Pero Perú, no. Para Perú la principal fuente de importaciones, o sea, los que más nos compran, o perdón, de donde más compramos es de China. Y para quienes creen que el imperialismo yanqui, todo ese rollo, que es floro y sin datos, miren azul, Estados Unidos. Si ustedes quitan Canadá, que es enorme, pero es un solo país, no queda nada. O sea, Estados Unidos ya no es la economía más importante del mundo. Digámoslo fuerte y claro, no es. ¿Ok? Ahora miren, para que vean cómo ha ocurrido este cambio, arriba el año 2000, ¿qué país era el principal socio comercial? Arriba casi todo era azul, ¿no? Estados Unidos. Ahora mira 2020 abajo, todo es rojo. China. China ya le ganó la partida a Estados Unidos. Ya no hay marcha atrás. Entonces, China está intentando exportar su modelo de sociedad. Su modelo de sociedad es una dictadura feroz en lo político, porque es feroz en lo político, y una economía razonablemente abierta y basada en el mercado en lo económico. Esa es la combinación que China quiere exportar. ¿Claros o no? Pero claro, los que vean a Estados Unidos dicen que por fin cayeron los yanquis. Pisa tu pelota, compadre, pisa tu pelota, comadre. Mira lo que puede pasar con China. Fíjate si tienes una dictadura feroz acá. ¿Qué es lo que va a pasar? Pisa tu pelota. América Latina como región, miren ustedes el periodo 2014-2023, es el de peor comportamiento desde 1951. Es decir, América Latina es una región complicadísima porque crece muy poco, muy poco. Entonces, como crece poco, no se mueven las economías, no aumenta la inversión ni privada ni pública, y el resultado es un nivel de vida bajo. Ahora miren, 100 años de historia del Perú. Miren, ¿sabían ustedes que el crecimiento promedio anual en los últimos 100 años en el Perú ha sido 3,8%? Y en la última década, miren cuánto hemos crecido, como promedio anual, 3,4%. Estamos por debajo de nuestro propio promedio. Y los años 80 fueron los peores de todos, originados en las buenas intenciones de Alan García y de Fernando Belaúnde, de los dos que fueron presidentes del Perú en esa época. Las buenas intenciones no me convencen a mí de nada. Cuando dicen, yo soy bien duro, ¿saben qué, muchachos? Conmigo mismo, para empezar.
Cuando ahorita estoy con fiebre, por ejemplo, pero no les iba a fallar. Estoy acá sentado. Miren, cuando dicen tal presidente le hizo mal, pero tenía buena intención, ¿no? Yo miro y me río simplemente. ¿Qué me interesa su intención? Yo quiero que haya menos pobres en el Perú, menos exclusión en el Perú, mejores carreteras, que sepamos enfrentar mejor los fenómenos climatológicos. Eso es lo que quiero. No me interesa tu intención. Tu intención es otra cosa. Yo también quisiera, miren, yo soy hincha del Boys. Acá estaba nuestra amiga de la Universidad del Callao, sabe que porque siempre hablo en la Universidad del Callao, sabe que soy fanático del Boys. Entonces el Boys está último, o penúltimo creo. Pero yo no voy a dejar de ser hincha del Boys por eso. ¿Y saben por qué? Porque ese es un acto de fe. Pero la economía no es un acto de fe. ¿Me dejo entender? La economía no es un acto de fe. Yo puedo ser hincha del equipo X, Y o Z. Y pues soy hincha, pues soy fanático. Y si pierden, trato de justificar. ¿Ok? Pero eso es para los hinchas. Y la política no es un tema de hinchas. Es un tema de ver qué funciona y qué no funciona. De hecho, el crecimiento promedio anual 2002-2021 fue 4,6%, y en 2022 crecimos solo 2,7%. Y este año se espera 2, o según BBVA, 1,9, que salió ayer. 1,9, es un desastre simplemente. Ahora, ustedes estudian economía, saben que hay dos formas de estudiar las cifras de crecimiento, ¿no? Una es comparándola contra igual periodo del año anterior. Y la otra es comparándola contra el mes inmediato anterior. Lo que tienen acá es la variación del PBI comparada contra el mes previo, o sea, enero contra diciembre, diciembre contra noviembre, y miren qué es lo que pasa. ¿Ese es el país que queremos? ¿Ese país queremos? Es el país que la economía está cayendo. Ahora, acá tienen el problema, un problema de fondo, que es otro tema que deberían abordar y conversar esta tarde durante el día. Miren, cuando una economía quiere crecer, hay solamente dos posibilidades. Aumenta la inversión o aumenta la productividad. La productividad es lo que un trabajador produce por hora o por día. Miren dónde estamos. Somos el país menos productivo de América Latina. Sí, pues. Nos lo queremos de bacanes, pues somos bacanes. O sea, no, yo no hago nada, yo me escondo, yo soy bacán. Miren, no nos quejemos. Yo sostengo, muchachos, que el problema del Perú es un problema de personas. No es un problema de constituciones ni de modelos económicos. Las personas somos el problema. La corrupción es el problema. Estamos en otro lado. Pese a todo esto, Perú es la economía que más creció como promedio anual 2001-2021. Y eso de ahí tuvo como problema que no se reflejó en el bienestar de todos. ¿Y por qué no se reflejó? La explicación es muy fácil. Miren, cuando una economía crece, pese a la informalidad que tenemos, aumenta la recaudación tributaria. Entonces, como hemos visto, los gobiernos regionales, el gobierno central y los gobiernos locales tienen más billete que nunca. Pero si no usan ese billete en mejorar salud, educación, seguridad, carreteras, etcétera, entonces el crecimiento no se refleja en el bienestar. El problema así visto es un problema institucional, porque no creemos en nuestras instituciones. ¿Alguien acá me puede decir que si cambiamos a los 130 congresistas, los 130 que vengan, vamos a creerle 100%, 80%? No, a la semana va a estar en 1, igual que el actual. Para que Perú vuelva a crecer, tenemos nosotros que volver a creer. La pregunta es cómo lo hacemos. No es fácil, pero ese es el tema. Fíjense, acá tienen la variación en inversión privada. Fíjense, en 2022 la inversión privada cayó 0,5% y en 2023 se espera que caiga otro 0,5%. Esto alegra a muchos de izquierda radical. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Uno, que cuando hablamos de inversión privada hablamos de la gran minera hasta aquella persona que vende, tiene su carreta que vende caramelos y chocolates en la esquina, donde quiera que estén, o aquella persona que vende molientes desde las 4 de la mañana. ¿Es inversión privada? Sí, es inversión privada. ¿Sabían ustedes que de las 3 millones de empresas que hay en el Perú, 99,4% son MIPES? ¿Tienen menos de 10 trabajadores? ¿Sabían ese dato? 99,4% de las empresas son MIPES. Por lo tanto, ¿qué hago yo? Si yo veo que fulano, sutano, postula a la presidencia
y veo que no tiene un plan para MIPES, simplemente mi voto no va por esa persona, sea derecha, izquierda, centro, me da lo mismo. Porque la chamba y la mejoría del país pasa por las MIPES. ¿Ok? Entonces tenemos que ver ese tipo de cosas, tenemos que compartirlas con otros. Inversión pública. Miren, la inversión pública en 2023 creció 1, o va a crecer 1, perdón, y esto básicamente ocurre por lo siguiente, ¿no? Ocurre básicamente porque en el primer año de cualquier gobierno subnacional siempre se entra a aprender. Te demoras un año aprendiendo cómo se hacen los expedientes, la pasa bien con tu nueva oficina, celebras y cuánto hay. Miren los primeros años de cómo se movió la inversión pública en gobiernos subnacionales. Miren abajo a la derecha. 2011, 2015 y 2019. En todos los años cayó. Son datos, no son opiniones. Ahora, acá está el ratio de ejecución de los gobiernos regionales en términos de inversión pública. El promedio nacional es 66.4%, y a la derecha están las obras paralizadas. Ustedes me dirán, oye, ¿te vas a agarrar con los gobiernos regionales? No. Lo que pasa es muy simple. Del total de la inversión pública en el Perú, 76%, sí, 76% es responsabilidad de los gobiernos regionales. Se los voy a ilustrar mejor todavía. Si es que Lima pone una posta médica en Puno, el gobernador de Puno puede enjuiciar a Lima porque ha hecho algo que le corresponde al gobierno de Puno. Lima no puede hacerlo, ni tampoco Arequipa. Hay funciones que están en los gobiernos regionales y gobiernos locales y otras que están en Lima. Pero a poner posta médica, poner colegios, no está en el gobierno regional de Lima, ni mucho menos. No está, ténganlo claro, lean la ley. ¿Ok? Entonces no quitemos el cuerpo. Miren cuántas horas paralizadas hay. Y en este contexto de horas paralizadas ocurren los huaicos. Imagínense, pues. Entonces, cualquier economía tiene 4 fuentes de crecimiento. El consumo privado, la inversión, de la cual la privada es 80%, de la pública es 20%, el gasto público y las exportaciones, ¿no es cierto? Si en 2022 la inversión privada cayó 0.5, no creció 0, cayó 0.5, entonces ¿por qué creció la economía? Porque ¿saben qué se hizo? Se le emitió esteroides, como esos que van a los gimnasios y se inyectan en el cuerpo y parecen unos monstruos, ya. Eso es lo que se hizo con la economía peruana. Se fue directo al consumo. ¿Cómo? 3 caminos: retiro de la CTS, retiro de las AFP y bonos. Eso hizo que el consumo aguantara el 2.7 que crecimos en 2022. Pero en 2023 ya no hay plata para bonos, ya no creo que nadie retire nada de las AFP y queda el puchito de la CTS, que es poquito. ¿Por qué? Porque la informalidad es altísimo, como dijo Kimberly. Entonces, ¿qué es lo que queda para este año? Que si no aumenta la inversión privada y pública, va a ser muy difícil crecer. Y ese es el argumento de algunos para sostener que este año vamos a crecer menos de 2. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con la inflación? Miren en el cuadro de arriba, la última fila, alimentos y energía. El promedio de 2001 a 2022, alimentos y energía subieron 3,7%. Pero miren que la inflación en alimentos y energía, ¿cuándo se comienza a dar? 2021 y 2022. Entonces, si yo veo eso, ¿qué cosa hace como consecuencia? Perdón. Que algo pasó en 2020, que hizo que la inflación subiera a 2021 a 2022. ¿Y qué fue lo que pasó? Que los bancos centrales de todo el mundo emitieron billetes para meterlos a la economía y tratar de contrarrestar los efectos negativos que la pandemia tuvo sobre la economía. En el caso de Perú se metieron 63.000 millones de soles. Yo me cansé de advertir que había que usar muy bien ese dinero, porque si no se usaba muy bien, esto iba a traer inflación después. Y pasó. ¿Eso me hace a mí mejor que otros? No. Me hace conocer los principios básicos de economía nada más, que es lo que hay que manejar, lo básico. Si yo meto mucho dinero es como que meta aire a un globo, y el globo se va a inflar. Que uno puede discutir por qué se metió aire al globo o por qué se metieron los billetes, obviamente, ahí están las diferentes escuelas y todas tienen un punto. Pero negar que ese aumento de precios iba a crear inflación era simplemente no saber economía. No estoy diciendo dudar, no, estoy diciendo que muchos economistas que afirmaron que no iba a pasar nada no saben economía. Y lo digo abiertamente, no saben simplemente. Y hoy día quisiera que salgan por la tele para explicar por qué hay aumento de precios entonces. Que dicho sea de paso perjudica a la gente más pobre, lo cual es injustísimo. La inflación de 2022 ha sido la más alta por lo menos desde 2004.
Sin embargo, si sacamos la inflación promedio anual 2001-2021, tenemos la segunda más baja de América Latina. Entonces, cuando uno ve los números gruesos, los números macro, segundo crecimiento más alto en la región de los últimos 20 años, segundo en la inflación más baja, menor deuda de América Latina, mayor nivel de reservas, tú dices, caray, a Perú no le va a pasar jamás lo que le pasa a Bolivia. Pues, ¿dónde están los que hablan del milagro económico de Bolivia? Los invito a debatir, pues, a ver. ¿Por qué? Porque cuando yo en 2016, 15, 14 decía el modelo ese no tiene sentido, porque era nacionalizar el gas y aprovechar el precio del gas alto, para con esa plata hacer un montón de cosas que estuvieron mal hechas, dicho sea de paso. Cuando el precio del gas bajó, y como la empresa estatal ya no invirtió más en gas, no buscó más gas, se acabó todo. Y Bolivia colapsó. Tanto es así que los bolivianos hoy día, ¿saben en qué moneda ahorran? En soles. Sí, pues. Quiero debatir con los que me decían que Bolivia era un milagro. ¿Qué milagro, por favor? Miren, trigo, maíz y aceite de soya en bajada. Eso es una buena noticia, pero como economistas, ¿qué sabemos? Que para que un precio baje, pueden haber dos posibilidades. O hay muchas empresas que producen ese bien, lo cual sería positivo, o hay muy poca gente que compra ese bien, lo cual sería recontra negativo. Lo que está pasando en el mundo ahora es que se está comprando muy poco, porque el mundo está creciendo cada vez menos. ¿Saben qué no hemos sabido manejar económicamente? El periodo post-COVID. No hemos sabido manejarlo. Y es la realidad. La inflación con color plomo 2020 y con color azul 2023, ¿no es cierto? Febrero 2023 y los 12 meses previos. Fíjense, Perú está igual que Alemania. ¿Cuándo Perú va a estar así? Y ustedes me dirán, ahora ya no, ahora estás defendiendo a Dina Boluarte. Yo no defiendo a nadie, simplemente. No defiendo a nadie. Ahí están los números. Aparte, esto no tiene nada que ver con Dina Boluarte ni con Pedro Castillo. Este es Banco Central. ¿Ok? Ahí lo tienen. Ahora, fíjense, miren lo siguiente. Brasil se vanagloria de tener una inflación muy, muy baja, más baja que la de Perú. Pero para lograrlo, miren qué tasa de interés tiene, a la derecha. ¿Se dan cuenta? Tiene una tasa de interés brutalmente alta. O sea, es como si yo para bajar de peso fuera, pues, te pido aguja, hilo, y te pido, ¿sabes qué? Por favor, voy a coserme la boca para no comer, pues. ¿Bajo de peso? Claro que bajo de peso, pero muero, ¿no es cierto? Entonces, el arte de hacer economía es poner las cosas en la balanza. Si yo subo la tasa de interés, voy a controlar la inflación, sí, pero si sube la tasa de interés, la economía se te enfría porque todos los préstamos se hacen más caros. Y por eso Brasil va a crecer solamente 0,8 este año. Entonces, tienes que mantener el equilibrio, que dicho sea de paso, Perú lo está manteniendo. Miren, en el caso de Perú, la tasa de interés se ha mantenido en 7,75, y la inflación es 8,7, 8,6. ¿Ok? Es decir, estamos en línea. Ahora, ¿qué ha pasado en Estados Unidos? Y con esto terminamos, miren, para escuchar algunas de sus dudas. Me pueden apanar si quieren, ¿eh? No hay problema. Miren, cuando un banco central sube tasas de interés, el tema no es solamente que la suba, lo que importa es el ritmo al cual la sube. Miren el gráfico a la derecha. El trazo rojo es el movimiento de ahora de la tasa de interés de Estados Unidos. Miren cómo sube. Sube demasiado rápido. Y cualquier persona que ha pasado por un curso de macro, ¿qué cosa sabe? O teoría monetaria. ¿Qué cosa sabe? Que si tú subes tasa de interés muy rápido, generas quiebras bancarias. ¿Por qué razón? Porque como la mayoría de préstamos están a tasa de interés variable, cuando sube la tasa de interés, tú, digamos que tenías que pagar al mes, pues no sé, 500 soles, o tienes que pagar 600. No te alcanza, morosidad, y si hay una morosidad extendida, el banco quiebra. Es el ABC de la economía. Miren, es tan cierto lo que estoy diciendo que en lo personal yo he llegado a dudar que Estados Unidos pueda cometer un error de esa magnitud. Y estuve pensando, y esta es una sospecha nada más, pensarán que soy conspiranoico, pero ahí va. El actual presidente del Banco Central de Estados Unidos, Jeremy Powell, es íntimo de Donald Trump de la infancia. Tanto es así que Trump lo puso en el cargo. Trump atraviesa por un momento judicial complicado, ¿no es cierto? No sabemos en qué irá a terminar. Pero lo concreto es que es bien raro, ¿no? Porque está destruyendo la economía de Estados Unidos. Y esa es la típica jugada de aquellos que no quieren a un país, como muchos acá en el Perú, que quieren destruir al país
para que surja como única alternativa en los Estados Unidos Donald Trump y la gente vote por él en la siguiente elección. Ya hasta eso iba a pensar, porque no puede ser un error tan elemental. Quiero que me permitan cerrar con un tema, el tema de la deuda. Miren, la deuda del Perú, la deuda del gobierno del Perú es absolutamente baja, miren. Es la más baja de América Latina. Perú no tiene problemas de deuda, ténganlo claro. No hay problemas de deuda en el Perú. Eso es una tentación, porque eso podría ser que el Perú se endeude, dado que no tienes problemas de deuda. Es como el cliente del banco que te llama el banco para prestarte plata todos los días. Perú está en esa situación, no tiene problemas de deuda. Ok, pero ¿y tenemos gente responsable que sabe decir no? Por supuesto. Porque como vimos en el cuadro de la transferencia de plata a los gobiernos regionales y municipales, plata no es el problema. Por ende, felizmente esto lo tiene claro el ministro de Economía. El problema es que usen la plata. Yo inclusive propuse lo siguiente, y por supuesto me apanaron, ¿no? Porque la propuse en la Asamblea de Gobiernos Regionales. Y con esto cierro. Dije, ok, ¿por qué no hacemos esto? Lo que ustedes no gastan, ese monto que no gastamos en los gobiernos regionales, ¿por qué no revierte a alguna entidad, que puede ser una entidad de gente joven, por ejemplo, este grupo de ustedes, para que ustedes lo inviertan en la región que corresponda? Por ejemplo, si es que Pasco no invirtió el monto que nos contaron, entonces eso revierte a ustedes, que son como una comisión gigante que va a usar el dinero en Pasco, no en otro lado. El objetivo es que el dinero no se quede sin usar, pues, habiendo tantas necesidades en el Perú. Si no sabes hacerlo tú, lo hago yo, pues, listo, pero lo hago. Porque si no se hace, eso se revierte, o sea, regresa al MEF, y el MEF lo va a considerar como un ingreso de la región para el siguiente año, con lo cual el dinero se perdió. Entonces, si esto es así, hay que proponer cosas. Ahí les he soltado algunas ideas, espero que les hagan pensar. Les deseo un extraordinario día, hablando de economía. Yo me meto a la cama de nuevo para que la fiebre me baje, pero estoy llano a absolver las dudas que ustedes tengan. Mientras el tiempo me dé, voy a abrir el chat, si les parece. Hola Mirela, ¿cómo estás? Mira, Mirela, lo primero que hay que hacer, Mirela, es mirar el marco legal para ver qué cosa puede hacer un gobierno local, o sea, municipal, qué cosas son responsabilidad del gobierno regional y qué cosas del gobierno central. ¿Ok? Entonces, es lo primero que hay que ver. Yo lo que creo es que, pero es una opinión, habría que ver de región a región, los municipios tienen que asegurarse, por ejemplo, que todos los niños tengan las vacunas que corresponden a su edad. Por ejemplo, asegurarse que todos los niños que viven en situación de pobreza tengan desayuno y almuerzo en el colegio. Cosas que sí están en responsabilidad del gobierno municipal. Pese a que dicen, no, que lo otro, no, está en su responsabilidad. ¿Ok? Por ejemplo, invertir más en seguridad de las ciudades. ¿Ok? Serenazgo, más. O sea, ¿sabes qué, Mirela? Tenemos que hacer cosas que la gente sienta que mejora. No importa quién sea, qué partido político sea el que gana, le da lo mismo. Tenemos que pensar en la gente que más necesita. Por ahí creo iría yo, ¿eh? Hola Norca, buenos días. Totalmente, totalmente. Mira, mi estimada Norca, a mí me parece, pero es una opinión personal y controversial, que habría que ser un poco más drásticos. Te voy a contar una experiencia. En Suecia, que es un país obviamente avanzado y democrático, para que te pudieran poner la vacuna o las vacunas contra la COVID, tenías que haber pagado impuestos el año previo. Si no habías pagado impuestos, tenías que pagar la vacuna. En Suecia, para que te atiendan en un hospital, en una clínica o vayas a una universidad sin pagar nada, que lo cual es falta, porque hayas pagado impuestos, lo primero que hacen es te chequean. A ver, Carlos Parodi, ¿pagó impuestos? Sí, adelante. Y te cuento una anécdota personal. Hace unos días estuve dictando un curso en España, y por eso te lo creo, en España, y pisé un hueco, no sé, caminando, porque quería ver rápido los museos y un montón de cosas fantásticas que hay ahí en Madrid. Y me dobló un poco el pie, la verdad que no era para tanto, pero dije, quiero probar el sistema.
quiero ver cómo funciona el sistema de salud. Entonces fui a una clínica, como si fuera la mejor clínica del Perú. Ahí fui. Porque hay que experimentar cómo se puede en economía. Dije, bueno, soy extranjero, estoy acá por clases, me he doblado el pie. Dijeron, no hay problema, dígame su nombre. Y Carlos paró el número de pasaporte, tal, y entraron a la página de SUNAT de Lima, de Perú, SUNAT Perú, y vieron si yo había pagado impuestos o no el año pasado. Y como sí había pagado, me atendieron como si fuera un rey. Yo me quería quedar a vivir en el hospital. Perfecto, enfermeros, placas y todo, no tenía nada, o sea, tenía una hinchazón nada más. Me dieron remedios, me dieron todo. ¿Por qué? Porque había pagado impuestos. Eso es lo que no tenemos en el Perú. ¿Qué hacer frente a eso? Bueno, suena duro, ¿no? Pero hay que poner algún tipo de castigo al que no paga. Pero al mismo tiempo el Estado tiene que usar bien el dinero, pues, porque pagas impuestos y a cambio quieres más seguridad, a cambio quieres mejores carreteras, a cambio quieres que haya mejor educación, mejor salud. Si esas cosas empiezan a cambiar, entonces los impuestos comienzan a pagarse. Se puede revertir. Gracias, Mirela, muchas gracias. Manuel, ¿sabes qué es lo que pasa? Que los informales no ven qué cosa ganan formalizándose. Mira, hay un estudio que estamos cerca de publicar en la universidad, donde hemos hecho encuestas a nivel nacional a informales. Y la pregunta es, ¿por qué no te formalizas? ¿No? Voy a resumirte, Manuel, en corto, ¿no? Y la respuesta es, ¿qué gano si me formalizo y qué pierdo si me formalizo? Mira, el informal tiene más clara la idea que nosotros. Compara lo que ganas con lo que pierdes. ¿Qué cosa pierdes? Lo que tienes que pagar de impuestos. ¿Y qué cosa ganas? Y la respuesta con los más favorita es, ¿acaso va a mejorar la educación? ¿Va a mejorar la salud? ¿Van a dejar de robar los políticos? No, ¿te va a pagar impuestos? Entonces el informal tiene que ver los resultados como quisiéramos verlo todos. Perú tiene dinero, tiene gente como ustedes que sacrifica un Viernes Santo, que usualmente la gente está en cualquier parte menos escuchando estas cosas, y es el hecho que ustedes estén acá me da a mí esperanzas en el Perú. Yo tengo una hija de 18 años y no quiero que se vaya del Perú, quiero que se quede acá y se va a quedar acá. Porque el Perú es lindo, es hermoso nuestro país. Tenemos que querernos más y odiarnos menos, muchachos. Querernos más. Un abrazo a todos. Creo que ya no hay más preguntas. FMAM, claro, la inversión pública tiene que aumentar, por supuesto, por supuesto. Hay que destrabar proyectos, y hay que hacerlos sin corrupción, ¿no es cierto? Sí, pues todo junto. Pero esa es la tarea, pues Perú no es un país fácil de gobernar y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cuando votamos. Una última propuesta que tengo por ahí, miren, para manejar el país requieres más o menos 2.500 personas, entre gente experta en pesca, en agricultura, en economía, en ingeniería, en todo. ¿Por qué no hacemos que para la siguiente elección, sea cuando sea, cada candidata o candidato muestre presente la lista de sus 2.500 técnicos en distintas áreas? Y que esos técnicos no puedan ser usados por otra candidata o otro candidato. ¿Por qué no hacemos que quien postula a un cargo público, cualquiera sea por ejemplo, para alcalde, para consejero regional, para presidente del Perú, tenga que necesariamente pasar por un curso, como ocurre en Dinamarca, lo viví y lo vi, un curso de 8 meses donde les enseñan gestión pública, ética, emprendimiento, economía, finanzas. Y solamente los que aprueban esos cursos, y tienen que aprobarlos todos, pueden postular. Los que no quedan fuera de carrera. Y por eso es que en Dinamarca, cuando tú ves postulantes a la presidencia, 3 personas, los otros 10 que estaban en carrera murieron en el curso. Si tú quieres que el país mejore, necesitas hacer cambios profundos. Más de lo mismo no es salida.